Ya. Cuando nosotros tenemos una mente transformada, entonces la voluntad de Dios para nosotros se vuelve agradable. Entonces, dice, bienvenido al estudio de la mente de Cristo. Usted está comenzando un proceso que es para toda la vida y es el de cultivar la mente de Cristo. Por medio de Pablo, Dios le ordena a su iglesia que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto está, si ustedes están anotando, yo les voy a dar las escrituras porque no las vamos a leer. Todo el estudio tiene muchas escrituras, ¿verdad? Esto está en Filipenses 2:5. De todas maneras, Henry va a enviar el video, de manera que si alguna escritura se les pasa, lo pueden volver a leer en el video. Filipenses, perdón, ¿qué era? Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir igual al que hubo en Cristo Jesús. Dice, para sentir o pensar como Cristo, necesitamos tener la mente de Cristo. No se nos dice que estemos de buen humor, ni que tengamos una mente purificada a través de disciplina o agudeza mental, ni siquiera el más elevado logro humano en devoción y virtud, sino que tengamos la mente de Cristo. De Cristo. Y yo hago un paréntesis acá. Sí se puede tener la mente de Cristo, ¿verdad? En este estudio vamos a ver y vamos a profundizar cómo vamos a tener la mente de Cristo, pero tenemos que partir, y este paréntesis lo hago yo, desde el entendimiento que nosotros somos el templo de Dios y que su Espíritu Santo mora en nosotros, en otras palabras, el Santo Espíritu de Cristo, de manera que nuestra mente y su mente pueden ser una. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces dice, debemos tener la mente de Cristo. No es que nos vamos a parecer a Jesús y nada más, sino que debemos de tratar de llegar a pensar de la misma manera que lo haría Jesús si estuviera en nuestro lugar. Debemos tener la mente del único ser humano perfecto que haya estado en la tierra. Estoy leyendo literalmente del libro. Dice, la mente del Dios hombre Jesucristo entiende por qué será un proceso de toda la vida. Esto es un proceso de toda la vida, porque esto hasta que partamos de esta tierra. Dice, tu mente es muy importante que sea una con la mente de Cristo, porque tu mente es lo que va a dirigir tus acciones. Amén. Ok, voy a pasar a la otra página. Dice, hay 6 características de una mente semejante a la de Cristo. La que vamos a estudiar hoy es una mente viva. Esto está en Romanos 8:6. El estudio de hoy está basado en el libro de Romanos 8:6. Para los que están anotando, dice, la mente puesta en las cosas de la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. En otras palabras, esto es parafraseando la escritura. La escritura de Romanos dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. De manera que la mente puesta en cosas de la carne nos lleva a muerte, pero cuando nuestra mente está puesta en las cosas del espíritu, nos va a llevar a vida. La segunda característica que vamos a estudiar más adelante, yo voy a nombrar todas las 6 características, es una mente perseverante. Esto está en 2 de Corintios 11:3. Cristo tenía una mente perseverante. 2 de Corintios 11:3. Dice, temo que vuestras mentes estén desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Mente perseverante. La característica 3 es una mente humilde. Esto está en Filipenses 2:3. Este estudio lo basan en esa escritura que dice, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es una escritura muy importante. La cuarta característica es una mente pura. Esto está en Tito 1:15, el estudio se basa en Tito 1:15. Dice, todas las cosas son puras,
para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La característica 5 es una mente sensible. Esto está en Lucas 24, 46. ¿Una mente qué, perdón? Sensible. Gracias. Esto está en Sensible. Lucas 24, 45. La escritura base del estudio dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. En otra manera, les dio sensibilidad para entender las escrituras. Y la última, que es la número 6 del estudio, es una mente pacífica. Y esta está en la misma escritura que la primera, que es viva, que es en la misma escritura de Romanos 8:6, que dice, la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Dice, a lo largo de este curso vamos a considerar minuciosamente la vida de Jesús y usted verá que estas 6 características de la mente de Jesús eran totalmente ciertas. Consideremos lo que cada una significa para su propia mente. Y hoy vamos a estudiar la primera, que es una mente viva. Entonces voy a repetir para los que están copiando las 6 características. Una mente viva. 2, una mente perseverante. 3, una mente humilde. 4, una mente pura. 5, una mente sensible. Y la 6, una mente pacífica. Ok, dice, en Romanos 8:6 dice que el ocuparse de la carne es muerte, ¿verdad? Por eso dice que en Cristo vamos a tener una mente viva. Dice, Pablo nos dice, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Tanto la primera como la última característica, vida, mente viva y mente pacífica, están en esta escritura. Y vienen, las dos se derivan del mismo versículo. Sin Cristo estamos muertos. Eso está en Efesios 2:1. En Cristo tenemos vida eterna. ¿Ok? Sin Cristo estamos muertos. Dice el estudio, esto está en Efesios 2:1, perdón, para los que están anotando. Dice, en Cristo tenemos vida eterna. Esta escritura está en Juan 3:36. Juan 3:36. Jesús dijo algo más. Jesús dijo algo más que vida. Dijo que vino a fin de que tengamos vida y vida en abundancia. Eso está en Juan 10:10. Usted muestra esa vida o muerte constantemente mediante las decisiones que toma. Cuando usted pone la mente en el espíritu, experimenta vida. Tus decisiones diarias determinan si vives o mueres espiritualmente. ¿Verdad? Entonces, voy a leerles una notica que yo hice aquí. Dice, el cristiano con una mente viva espiritualmente no se deja manejar fácilmente. Dice, no se deja manejar fácilmente porque discierne y entiende el mundo espiritual y toma decisiones sabias que lo impulsan hacia victorias frecuentes. Perdone porque estoy leyendo, está un poquito oscuro aquí. Henry, ¿tú me quieres encender el teléfono? Mira. Gracias. Ok, perfecto, dice. Porque lo impulsan hacia victorias frecuentes. La mente viva ejerce dominio propio y autoridad primeramente sobre sí misma y ante el enemigo. Y una mente débil o muerta hace todo lo contrario y termina siendo manipulada por el enemigo. Entonces, cuando nosotros entendemos que las escrituras nos están hablando de tener una mente viva como la de Cristo. Cristo tenía una mente viva. Él se encontraba delante de situaciones donde prácticamente parecía que no iba a tener respuesta. Delante de él le trajeron una mujer que la encontraron en el mismo acto de adulterio. Esto era una encrucijada total, donde parecía que no había salida. Pero al tener una mente conectada con el Padre, como nosotros estamos
estudiando para tener una mente conectada con el Señor, al él tener la mente conectada con el Padre y viva, al instante recibió la respuesta que se necesitaba para esa situación. Si decía que la soltaran estaba mal, si decía que la apedrearan estaba mal. Él dio la respuesta acertada. Cuando le preguntaron por el dinero, todas las veces que Cristo se vio en situaciones donde la mente regular humana no tenía capacidad para responder, él respondía con la inmensa sabiduría del Padre, porque él decía lo que oía del Padre, mantenía en comunión con el Padre, ¿verdad? Cuando tenemos la mente de Cristo, tenemos una mente viva. Y nosotros vamos a tener respuesta ante situaciones inesperadas, porque como seres humanos, en un momento u otro, nos vamos a encontrar en situaciones inesperadas. Queremos hacer el bien, nos proponemos hacer el bien, ¿verdad? Y de repente nos encontramos en una encrucijada. Si no tenemos la mente de Cristo, hay probabilidades de caer. ¿Está en nuestra voluntad el caer? No está en nuestra voluntad el caer. ¿Amamos a Dios? Sí, amamos a Dios. Pero hay cosas que humanamente el hombre natural no puede, no sabe enfrentar. Y la humanidad responde. Al responder la humanidad, pecamos y caemos ante Dios. Definitivamente. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar situaciones que se nos presentan a veces a diario? Teniendo la mente viva. Porque cuando nuestra mente está viva espiritualmente, no somos nosotros los que respondemos, pero la mente de Cristo, ¿verdad? En este estudio, yo estaba meditando en una escritura que me llenaba de tristeza cuando yo la leía. Esta escritura está en el libro de Isaías. Está en el capítulo 55 de Isaías. Y es Dios quejándose con su pueblo. El Señor le dice al pueblo de Israel, el Señor siempre hablaba a través del profeta Isaías con mucho dolor a su pueblo. Le decía, porque tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Y yo, meditando en esta escritura, yo le decía, Señor, sí pueden ser nuestros caminos tus caminos. Y sí pueden ser tus pensamientos nuestros pensamientos. Como único esto se hizo posible fue a través del sacrificio de Cristo en la cruz y que su Santo Espíritu vino a morar en nosotros, se hizo uno con nosotros. Tenemos al Padre, tenemos un Padre poderoso, el juez del universo, en su trono y en su reino, Cristo sentado a la diestra, intercediendo por nosotros, pero el Espíritu Santo se quedó morando en nuestro ser, de manera que podemos tener la mente de Cristo. Y yo oro y le digo, Padre, alinea mis pensamientos con los tuyos, de manera que mis caminos van a ser los tuyos. Con la misma tristeza que leí esa escritura, como Dios triste le decía al pueblo de Israel, viendo sus pensamientos, el pueblo de Israel hacía cosas terribles delante de la presencia de Dios, porque Dios todo lo ve. Dice que escudriña hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Entonces Él está viendo, le está doliendo y le decía al pueblo de Israel, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. De manera que es una oración hermosa y válida decirle, Señor, alinea mis pensamientos con los tuyos, para que mis caminos sean los tuyos. Y sí sucede. ¿Por qué? Porque morando el Espíritu Santo en nosotros, adquirimos la mente de Cristo. ¿Verdad? Entonces, voy a poner ejemplos de personas que tenían una mente muerta y carnal y los resultados que tuvieron estas personas por tener una mente muerta y carnal. Se dejaron llevar por la carne. El primer ejemplo que voy a poner fue Caín, ¿verdad? Dice, la envidia entró en su corazón y lo llevó a planificar la muerte de su hermano Abel, a pesar de la intervención directa de Dios para pararlo de cometer el pecado. Aún así, él decidió seguir adelante con
con su maldad trayendo sobre sí mismo maldición. A mí me llama mucho la atención en la historia de Caín. Caín vio a su hermano que estaba teniendo más aceptación de Dios que él, porque Abel desde un principio era naturalmente amoroso, llevó una buena ofrenda. Caín no. Caín empezó con su historia desde el principio. Eso no pasó de repente, él empezó a actuar carnalmente de una manera errónea desde el principio y Dios no se agradó de él. Y él vio eso. ¿Qué pasó? Esa mala actitud del principio lo llevó a más mala actitud, porque esto es lo que sucede. Cuando tenemos una mente carnal, cometemos un error, ese error nos lleva a otro, ese nos lleva a otro peor, y eso nos expone a cosas peores. Por eso es tan importante pedirle al Espíritu Santo que nos escudriñe, que nos duela. Señor, que me duela. Cuando yo haga algo que no está correcto, que me duela, dame convicción. Y Él te la va a dar. De manera que si te encuentras haciendo algo que no está correcto, no te vas a quedar ahí, porque esa actitud te va a llevar a otra peor. Porque primeramente estás entristeciendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Caín se llenó después de una envidia tremenda y esta envidia lo llevó a planificar a matar a su hermano. ¿Qué pasó? ¿Dios lo dejó ahí? No. Caín no tuvo ni que orar. En su mala actitud no tuvo ni que orar. Dios vino. Porque es así. Cuando estamos en una situación incorrecta, Dios no espera a veces ni que nosotros oremos, porque ¿qué nos pasa? Cuando estamos actuando mal no tenemos a veces ni fuerza para orar, porque en la parte de atrás de nuestra mente, eso nos pasa a todos. Aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nos pasa a todos. A veces nos sentimos que ni hablamos del asunto. ¿Por qué? Porque no tenemos fuerza para hacerlo. Lo que hizo Dios con Caín, lo vio en su envidia. Dios sabía que Caín estaba planificando matar a su hermano y mira qué le dijo. Primeramente le preguntó, Caín, ¿qué te pasa? ¿Por qué está tu semblante? Dios sabía lo que pasaba. ¿Qué estaba buscando Dios de Caín? Una confesión. Y pasó la historia, una historia larga, la voy a abreviar, y fue y le dijo, Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. Esto está en Génesis 4, la historia. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Mira la autoridad que Dios nos dio en una actitud mental. A un carnal le dijo, Caín, mira, si tú haces bien, te voy a exaltar. Lo estaba animando, pero si tú no haces bien, si sigues con esa envidia, el pecado ya está ahí. Con todo y eso, su deseo será sobre ti, quiere decir, el pecado te va a controlar, pero yo te voy a dar autoridad sobre el pecado. Dice, y tú te enseñorearás de él. Yo te voy a decir que hay momentos donde ya estamos al borde del pecado, ahí es donde tenemos que usar esta autoridad para decir no, aún en el error. Pero Caín tenía una mente carnal, se quedó en su mente carnal y ¿qué pasó? Mató a su hermano y se atrajo maldición sobre sí. El resultado de una mente carnal y muerta. Saúl, después de haber sido elegido rey de Israel, mantuvo una actitud de apariencia y fue distante para con Dios, importándole más la opinión del pueblo que su relación íntima con el Señor. Esto lo llevó a la desobediencia y saliéndose de la voluntad de Dios, fue expuesto al enemigo y finalmente fue derrotado y muerto. Él y parte de su familia en manos del enemigo. Esto está en Primera de Samuel. Fue un hombre que Dios eligió. Él podía haber sido un tremendo rey en Israel. Las apariencias y el querer más, quedar bien con la gente, que en su relación con Dios lo destruyó. El resultado de una mente carnal muerta. Y la última ejemplo que voy a poner de una mente muerta y carnal fue Sansón. El resultado de la carnalidad de Sansón. Dice, Sansón fue uno de los jueces más poderosos de Israel, con características a mí me llama la única. Yo hice un poquito un estudio de la vida de Sansón. Sansón no solamente era fuerte, era muy inteligente. Naturalmente hablando, era un hombre súper inteligente por muchas cuestiones, ¿verdad? Dice,
con características únicas, no solo por su fuerza, pero también por su inteligencia natural. Terminó pecando contra Dios y por eso su espíritu lo abandonó. El espíritu de Dios lo abandonó. Dice, fue debilitado cuando una mujer se volvió más importante para él que Dios. Su debilidad lo condujo al fracaso. Como consecuencia, su pecado incentivó la alabanza a dioses falsos. Además, se convirtió en objeto de burla por parte de sus enemigos. Al final, en su inmensa misericordia, Dios le devuelve su fuerza y él logra destruir al ejército completo, a todos los que lo estaban escarneciendo, pero muy tarde, porque ese no era el final que Dios tenía destinado para Sansón. Lo llevó a la derrota y al fracaso, siendo un hombre escogido por Dios, con características Nunca hubo un juez con características como la de Sansón. Era muy especial y terminó completamente derrotado por tener una mente muerta, una mente carnal. Ahora vamos a ver 3 ejemplos de personas que tuvieron, tengo tiempo para los 3 ejemplos. Que va a tocar la semana que viene. ¿Qué hora es? Ya van a ser las 9. No, pero la clase pasada fue hasta las 9:15, so me voy a robar 20. ¿Quién quiere los 3 ejemplos de personas que tienen una mente? Ah, mira. Bueno. ¿Sí lo quieren? Sí. ¿O esperamos? Sí. Ok. Ejemplo de personas que tuvieron una mente viva espiritual y los resultados que tuvieron. ¿Ok? El primero, ¿quién es? Jesús. Jesús vivió una vida próspera, poderosa, llena de gozo y paz, agradando al Padre en todo momento y cumplió su propósito de salvar a toda la humanidad. Su mente era conectada todo el tiempo con el Padre, ¿verdad? Dice Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Mantuvo una mente viva. Él siempre decía, yo no hago nada si el Padre no me dice que haga. Amén. Entonces, Daniel, siendo aún muy joven, fue llevado cautivo a Babilonia, pero su vida de oración y obediencia a Dios lo mantuvieron en una posición privilegiada y de favor. Daniel tenía una mente viva. Daniel es un ejemplo en la historia de cómo, siendo joven, la Biblia dice, tienen pasiones y deseos. Él no era un ángel, él era igual que tú y yo, pero Daniel se mantuvo con una conducta intachable porque mantenía conectado con el Padre. Dice, no fue afectado por la cautividad y llegó a ocupar uno de los cargos más importantes en Babilonia, que le permitió ser bendecido y ser de gran bendición para todo el pueblo de Israel. Amén. Esto se encuentra en el libro de Daniel. Cuando quieran leer la historia de Daniel, es una historia tremenda, una historia preciosa, de victoria en victoria en victoria. Y los finales tiempos de Daniel fueron los más grandes. Comenzó la victoria desde joven y hasta viejo terminó victorioso, con una mente viva. Es como una película de acción y suspenso. Buenísimo el libro Buenísimo. muy bueno el libro de Daniel, verdaderamente, hasta de ciencia ficción. Sí, señor. podría decirse. Sí. Entonces, sí, no, léalo, porque tiene cosas muy tremendas. Entonces, mientras el rey David se mantuvo conectado a Dios, tuvo una mente viva y tuvo resultados excelentes. Los resultados del rey David, este es el último ejemplo. Fue considerado por Dios por su actitud de adoración. David adoraba cuando nadie lo veía, desde muy jovencito. Era un adolescente. Dice, ese era su secreto. El secreto de David era la adoración y su arma poderosa. Y Dios lo vio y le fue otorgada autoridad. Siendo muy joven, Dios lo exaltó públicamente, dándole victoria sobre Goliat ante el ejército enemigo.
porque como David no era grandote, fuertote, dicen que era un muchacho de estatura mediana, los hermanos se burlaban de él, no lo llamaban para la guerra, pero David, su secreto era la adoración, donde nadie lo estaba viendo. Ahí donde tú estás, que nadie te está viendo, ¿ok? Que no estás recibiendo reconocimiento público, ¿sabe quién te está observando? El Señor. Amén. No hay absolutamente nada que hagas en secreto que no sea observado por el Señor. Y la palabra de Dios dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. De manera que si en secreto a veces cometemos errores o a veces hablamos mal de alguien, damos opiniones incorrectas, se nos sale, nos pasa, actuamos de manera errónea, hacemos cosas por prontitud que no debemos hacer, juzgamos, todavía eso Dios lo va a usar para bien, cuando hay un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Entonces dice, siendo muy joven, Dios lo exaltó públicamente dándole victoria sobre Goliat ante el ejército enemigo. ¿Producto de qué? De su adoración secreta. Dice, fue elegido, bendecido y prosperado hasta llegar a reinar en todo Israel. Ese muchachito que andaba con una lira detrás de de donde nadie lo veía, cuidando ovejas, ¿verdad? Dice Mateo 6:5, mas cuando ores, entra en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Amén. Lo que hacemos en secreto a la larga determinará nuestra imagen pública. Eso es muy importante. Lo que hagamos en secreto va a determinar, porque está aquí en Mateo 5:6. Tú oras en secreto, sigue orando. Estás adorando en secreto, sigue adorando. Olvídate del error que cometiste ayer. Amén. Dios no es el Dios de ayer. Él es el gran yo soy, el Dios de ahora. ¿Estás orando ahora? ¿Cometiste un error ayer? Tírate de rodillas, arrepiéntete. De corazón sincero. Te voy a decir esto. Todo, estoy hablando de todo lo que tú hagas, tienes que traerlo delante de Dios porque ya Dios lo sabe. No hagamos como Caín. Dios sabía que Caín iba a matar a Abel y Caín se lo negó. Y después que lo mató, volvió Dios a buscar una confesión y le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? Dios sabía dónde estaba Abel. Estaba buscando una confesión. Y le dijo, yo no soy el guarda de mi hermano. No hagamos como Caín. Si cometemos un error, tenemos que venir delante de Dios y decirle, lo hice, lo volví a hacer. Haz lo que tengas que hacer conmigo, lo que sea, Señor. No quiero hacerlo más. Pero ¿sabe por qué seguimos cometiendo el error? Porque no vamos así delante de Dios. No vamos así. A veces tenemos la actitud, desafortunadamente la actitud de Caín. Pero en este estudio vamos a aprender a tener una mente viva espiritual, como la mente de Cristo. Dice, ok, ¿cómo avivo mi mente? Ya termino con estas dos preguntas. ¿Cómo mantengo mi mente viva espiritualmente? Vamos a ir a Mateo 11:28 y si alguien me lo lee. Un voluntario que me lea Mateo 11:28, es cortico. Dale, Charito. 28. Me perdí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lee el siguiente versículo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿cómo avivo yo mi mente? Viniendo al Señor. El Señor dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Y esta escritura la tomamos como cuando trabajamos mucho en el Señor o cuando tenemos mucho... No, está hablando de la carga del pecado. Está hablando de la carga del pecado.
Está hablando también de cargas físicas, está hablando de cargas de problemas, pero aquí habla también de la carga del pecado. Vengan a mí cuando estén trabajados y cargados, porque el pecado pesa. Ujú. ¿Entiendes? Una mente muerta, una mente débil, porque el pecado lo primero que hace es que te debilita la mente, es decir, te aparta tu mente de la de Cristo, entristeces al Espíritu Santo y se te debilita la mente. Entonces, Cristo dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor no quiere que tú vengas a Él para criticar. Muéstrame en la Biblia donde Cristo criticó a los pecadores. No estoy hablando de los religiosos de la época, porque los religiosos de la época decían que no tenían pecado. Él los reprendió. Pero al verdadero pecador, Cristo lo levantó. Si tú estás, o yo, con cualquier carga de pecado y una mente en debilidad o una mente muerta, porque se debilita y muere y Cristo te está llamando a tener una mente viva, lo primero que tú tienes que hacer es venir aquí al dador de la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Venimos a Él, dice, ¿estás cargado? Ven a mí. Cuando llegamos, dice, dame tu carga. Y recibe la mía, que es ligera. La carga de Cristo es el amor, la paz. Leamos Mateo 5, leamos Mateo 6 y vamos a ver cuál es la carga de Cristo cuando tengan una oportunidad. La carga de Cristo dice es ligera de llevar, porque es hermosa. Yo les entrego lo que tengo. Vamos a hacer un intercambio. Deme en su pecado, deme en su confusión, deme en su desvío y yo les voy a entregar ¿qué? Paz, amor, benignidad, bondad, una carga linda, hermosa y ligera de llevar. Hagamos un intercambio como lo que Él hizo en la cruz. En la cruz Él se echó sobre sí toda nuestra maldad y nos dio toda su dignidad. Entonces es venir al Señor para tener una mente viva. ¿Y cómo mantengo mi mente viva? Y les voy a dar un ejemplo. Yo, en mi caso, mi tarea, el Señor ya me dio la mente viva. Vine a Él con la mentira, vine a Él con el error, vine a Él con el mal carácter, o vine a Él con el juicio, o con cualquier cosa, porque todos tenemos algo que entregarle al Señor. Todos tenemos algo que decimos de nuevo, Señor. Y no estoy hablando de un pecado feo, estoy hablando de cositas pequeñas, las pequeñas zorras que después echan a perder la viña. Como ya después que el Señor me refuerza, me empodera, sopla vida sobre mi mente, ¿cómo la mantengo? Yo voy a poner, y con esto voy a terminar. Perdón, un segundo. Ujú. Pecado es pecado. El pecado es feo, cualquiera que sea. No es la cantidad, no es la calidad del pecado. Pecado es feo y punto. Sí, hay errores, vamos a ponerlo de esta manera. Hay errores que te llevan al pecado, porque hay cositas que sabemos que no debemos hacer. Caín no había pecado, y ahí está la diferencia entre error y pecado. Por eso Dios le dijo, y esto es algo tan importante si nos demoramos 3 minutos o 2 minutos más, porque esto nos va a dar una enseñanza de por vida. Hay una diferencia entre error y pecado. Si Dios te está diciendo, esto no es bueno, todavía tú no has pecado. Dios le dijo a Caín, Caín, tienes envidia, todavía no has pecado. Perdón, esa vendría a ser la tentación, como la tentación. Exactamente. Es un error mantener envidia en tu corazón. Ya tú estás siendo tentado. Una cosa es el error de mantener un pensamiento o una actitud errónea y otra cosa es ya pecar. Ese fue el caso de David, de Caín. Pati, tremendo. David, Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, pero no cayó en el pecado. Si tú tienes la tentación, tú tienes que tomar una actitud en la tentación. Caín no pudo. Caín fue tentado con envidia, tenía envidia. Esa envidia lo iba a llevar al homicidio. Antes de que él cometiera el homicidio, Dios no te deja en la tentación. Él te da la salida. Dios vino y le dijo, Caín, y le dio, léanse la historia, les va a gustar muchísimo. Y mediten la conversación que tuvo Dios con Caín, ¿verdad? Pero bueno, eso lo podemos compartir la clase que viene, antes del estudio o en la próxima clase que me toque a mí, porque se extiende, es algo bien profundo.
cómo Dios tuvo una conversación con Caín. Dios habló más que lo que Caín habló, para hacerle entender que no tenía que pecar. Y él se mantuvo. ¿Por qué? Ahí es donde después necesitamos otro proceso más largo, porque ya Caín, después que pecó, tuvo consecuencias. Ahí está el problema. El pecado trae en sí, dice la palabra, castigo, ¿verdad? Entonces, lo que le iba a poner el ejemplo, cómo ya después que yo vengo a Dios con mi error, con mi tentación, o incluso con mi pecado y le digo, mira, Señor, ¿por qué? Porque Él es justo y bueno para perdonar, dice la palabra, misericordioso, por eso Él fue a la cruz, porque Él sabe que vamos a tener problemas, situaciones, ¿verdad? Entonces, nos entrega una mente viva, nos renueva la mente, nos fortalece. ¿Cómo la mantengo? Yo pongo el ejemplo. Y voy a ponerle este ejemplo porque es uno de los ejemplos que queda más claro y es gráfico. Usted sabe que uno de los programas de bajar de peso de dietas más eficaz, ¿sabe cómo comienza? No que usted deje de comer. Con programas que trabajan en su mente. Estos programas les ponen la tarea a usted de ver todos los días algo que le haga entender lo malo que es esto, esto y esto y esto. Ellos primero le alimentan su mente. Es bien interesante. Son los programas más eficaces. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque usted no va a poder dominar su cuerpo o su mente. Solamente la va a poder controlar a través de lo que la alimente y entra por los ojos y por los oídos. Estas personas en este programa, y esto es clave, mis hermanos, esto es clave. Estas personas en este programa se dan a la tarea de estudiar por un tiempo primero lo malo, que son ciertos alimentos, y después logran la gente con lo que ven y con lo que oyen actuar. De manera que, porque pongo este ejemplo, porque si usted va a poner la televisión a ver todo lo incorrecto, se va a poner a hablar con todos los vecinos, a oír todo lo incorrecto, y se va a alimentar por los ojos y por los oídos de todo lo que es incorrecto, le aseguro que de eso se va a llenar su mente y eso es lo que usted va a actuar. Por el contrario, la clave está en que si usted lo que entre por sus ojos y lo que entre por sus oídos son las cosas buenas de Dios, eso va a tomar control de su mente, va a pasar a su corazón y eso es lo que usted va a actuar. ¿Qué estamos haciendo esta noche? Llenando nuestro ser de palabra de vida. ¿Usted sabe lo que hace esto en su mente? Amén. Usted lo recibe porque está abierto. Usted lo recibe en su mente. Eso pasa a su corazón y eso es lo que usted va a hacer. Vamos a ir para terminar con la escritura de Filipenses 4:8. Terminamos. Y el que me la quiera leer, Filipenses 4:8. De manera que por favor recordemos, la clave para tener una mente viva es lo que mantenerla, no tenerla, mantenerla es lo que entra a través de nuestros ojos y nuestros oídos. Filipenses 4:8. Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Aleluya. Amén. Esta es la clave.